Cordial saludo, compañeros y tutor. Me presento, soy el estudiante Juan Gabriel Gutiérrez Viaga del grupo 185 de la asignatura Sujeto, Comunidad e Interacción Social. En la fase 3, las violencias como configuradoras de identidades y subjetividades, voy a exponer el siguiente trabajo. Introducción. El propósito de este ejercicio es reconocer cómo diferentes formas de violencia, muchas veces normalizadas, en el cual a través del anexo 2 analice cada situación entre dos miradas, como persona que ha presenciado violencia y como alguien que en algún momento pudo reproducirla. En este ejercicio permite entender cómo lo simbólico, lo estructural y lo cotidiano afecta la forma en que pensamos, actuamos y nos relacionamos, tal como explica Verdeo y Calderón. Estas violencias se naturalizan y parecen parte del orden social. Violencia simbólica. ¿Cómo se manifiesta en su vida cotidiana? En mi vida cotidiana la violencia simbólica aparece en comentarios, gestos o actitudes que parecen normales, pero que pueden limitar o desvalorizar a otros. ¿Qué expresiones naturalizadas logran visualizarse a través del ejercicio? Durante el servicio policial pude observar cómo algunas opiniones eran ignoradas o ridiculizadas. Este tipo de violencia es silenciosa. Como dice Calderón, se ejerce sin necesidad de fuerza, porque se vuelve parte de lo aceptado. Identificarla me permitió ver cómo influye la autoestima y en la forma en que las personas se expresan. Identidad de género y sexualidad. ¿Qué formas de control o exclusión emergen en torno a los cuerpos y las expresiones de género? Según como Verdeu señala que estos mandatos se aprenden socialmente y luego aparecen normales. Calderón, en este análisis, me ayudó a reconocer que, a veces sin querer, uno puede repetir frases que refuerzan desigualdades. ¿Cómo se normalizan los estereotipos? Observé situaciones donde se imponen roles o expectativas basadas en el género, especialmente hacia las mujeres. En ciertas ideas sobre cómo debe comportarse alguien se naturaliza con el tiempo. Etnicidad y racionalización, qué pena. ¿Qué experiencias o discursos revelan discriminación? He presenciado rechazo hacia personas migrantes por su acento o apariencia. En estos estigmas afecta su manera de relacionarse y de reconocerse dentro del territorio. ¿Cómo se normalizan estos estereotipos? Como explica Suter, discúlpeme si no las sé pronunciar, la subjetividad se construye dentro de estructuras que pueden excluir y marcar diferencias, en el cual permite ver cómo la discriminación racial está presente incluso en actos cotidianos. Condición socioeconómica. ¿Cómo se refleja la violencia basada en el nivel socioeconómico o laboral? La violencia basada en la situación económica aparece cuando se juzga a alguien por su apariencia, lugar de residencia o trabajo. ¿Cómo afecta las oportunidades y la participación social? En el servicio policial es común ver prejuicios hacia habitantes de calle o personas con menos recursos. En estas formas de exclusión limitan oportunidades y participación social. Tal y como señala el señor Torres, reconocerlas ayuda a entender la desigualdad más allá de lo visible. Migración y movilidad. ¿Qué barreras o estigmas enfrentan las personas migrantes? Las personas migrantes suelen enfrentar barreras y estigmas y vigilancia constante. ¿Cómo se relaciona esta situación con el acceso a derechos y servicios? He visto cómo son tratadas con desconfianza solo por su origen. Según Suter, explica cómo estos procesos generan subjetividades marcadas por la exclusión. Comprenderlo permite tener una mirada más humana y empática hacia quienes llegan buscando condiciones dignas. Discapacidad y neurodivergencia. ¿Qué formas de exclusión simbólica y estructuras se reconocen? Precisé casos donde se infantiliza a personas con discapacidad o se duda de sus capacidades. O sea, los ponen más en condiciones de niños, o sea, los trata uno de una manera muy infantil, haciéndolos sentir un poco mal. ¿Qué cambios sociales, culturales e institucionales se requieren desde una mirada inclusiva? Son expresiones de violencia simbólica que se naturalizan culturalmente. Según Calderón, explica que este tipo de trato refleja como un dominio invisible basado en jerarquías sociales. Esto evidencia la necesidad de una mayor educación y empatía. Violencia institucional. ¿Qué instituciones se evidencia como productoras de violencia?
Algunas personas interpretan trámites lentos o respuestas frías como injusticia o maltrato. Eso se ve día a día en diferentes instituciones, EPS, alcaldía y demás. Explique si la burocracia de las instituciones es promotora de violencias y de qué tipo. La parte administrativa puede generar frustración y sensación de desigualdad. Torres afirma que las instituciones también ejercen violencia simbólica a través de las prácticas rígidas y deshumanizadas. En esto me hace reflexionar sobre la importancia del trato digno desde lo institucional. Atención al cliente. Doble perspectiva víctima y agente. ¿Cómo se reconoce el rol propio como agente productor de violencia? Al analizar mis experiencias, reconocí que también puedo reproducir violencia simbólica sin intención, especialmente la forma de hablar o asumir ciertos prejuicios. ¿Qué aprendizajes emergen al confrontar la dimensión ética de agente víctima y victimario de violencia en la vida cotidiana? En este ejercicio me ayudó a comprender cómo todos podemos ser víctimas y agentes al mismo tiempo. Como explica Schuster, revisar nuestro rol ético es fundamental para transformar prácticas cotidianas. Eso permite construir relaciones más conscientes y respetuosas. Podemos pasar de un lado al otro, como víctima, también como victimario y o agente. Conclusión. Reconocer las formas de violencia permite ver cómo influyen en la construcción de entidades y relaciones. En estas experiencias muestran que lo simbólico, lo estructural y lo cotidiano moldean la forma en que las personas se piensan a sí mismas y a los demás. Para transformar estas prácticas es necesario cuestionar estereotipos, promover la apatía y fortalecer espacios de diálogo, tal y como señala Calderón y Torres. La reflexión crítica es clave para modificar las dinámicas que sostienen la desigualdad. Estas son las referencias bibliográficas donde yo me baso el trabajo. Despedida. Agradezco su atención en este ejercicio que permitió comprender mejor cómo las violencias influyen en nuestra vida cotidiana y qué podemos hacer para transformarlas. Gracias por acompañarme en esta presentación. Hasta luego.